estos dos, o una implicación en realidad, y la otra quedaba de ver, pero en realidad no le den bolilla, o sea, no es que no le den bolilla, van a usar, estas son las leyes de Morgan, pero lo que yo quería que vean ustedes es qué lindo que es demostrar en conjunto, nada más. Pero no tiene nada que ver la demostración esta con probabilidad estadística, sino una cuestión de teoría de conjuntos. ¿Está? Sí, y los que me cuesta hacer son una boludez, pero es el 3.9, es el diagrama de árbol ese. Este lo había, no es una pavada, ¿no? Este lo había tomado en el examen, me parece. Y después lo puse acá en la práctica. O en un final. A ver, vamos a ponerlo en un... Vamos a poner en un Word una parte. Es que en realidad no es que... O sea, tenés que darte cuenta. Yo tengo 4 focos de 40 watts. 4 de 40 watts, 5 de 60 y 6 de 75. En total... Ay, chica, no sé qué me pasa. Total, ¿cuántos focos tengo? 15. 5 más 4, 9 y 6, 15 focos. ¿Sí? Me pide, si los focos se eligen uno por uno en orden aleatorio, la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que por lo menos 2 focos deban ser seleccionados para tener uno de 75 watts? ¿Alguien lo pensó? ¿Nadie lo pensó? No, yo empecé a hacer los de la revisión que están al final, pero voy a tener que volver a estos. Nati, ¿vos qué hiciste o qué pensaste en este? No, yo cuando me hice sin repetición, yo directamente me voy a la fórmula, me sale mal la fórmula a lo mejor, que ir planteándolo como el diagrama, digamos. ¿Y cuál es la fórmula? ¿Qué fórmula usás? Digamos, las que nos dio Bernie, que era sin repetición, no sé qué hacía, por ejemplo, creo que es 4 por 5 por 3 por 2, así. Sí, pero eso ¿para qué? Para la probabilidad. Sí, pero el tema es que no me va a dar cuántos de 75. No lo puedo ver. Por eso, o sea, siempre cuando tenés algo así te conviene primero, aunque sea bosquejar o mirar cómo puedo encontrar mi espacio muestral. Chao. Ahí. ¿Cuál es mi espacio muestral? A ver, todas las posibles opciones. Mi experimento es, saco focos hasta obtener unos 75 watts, ¿sí? Ese sería como mi experimento, ¿no? El conjunto omega serían los focos. Espera, saco focos hasta obtener uno de 75 watts. El conjunto omega no es todos los focos. El conjunto omega responde a mi experimento. Son todos los posibles resultados de mi experimento. ¿Cuáles son todos los posibles resultados? ¿Qué puede pasar? Que saque un foco de 40 watts. 40. O que saque uno de 60 o que saque uno de 75. Claro. Si saqué uno de 75, ahí ya terminé. Ahí no saco más porque ya está. Ahora, si saqué uno de 40, ¿qué puede pasar después? Y que salga de 40 o sale de 60 o sale de 75. De 40 o que salga de 60 o que salga de 75. Y de 75 ya no va a salir ahí, tampoco, ¿o sí? Sí puede salir, pero si sale uno de 75 ahí termina, no tengo más. Pero si sale de 40, ¿qué puede pasar? Si sale de 60, 40, De 70. Y sí. Claro. ¿Se va entendiendo o no? Sí. 60 o que salga uno de 75. Y puedo seguir, uy, ¿qué hice? Si sale uno de 75, ahí termina. Y puedo seguir así hasta cumplir los 4 focos de 40, los 5 de 60, hasta que salga uno de 75.
que es un quilombo bárbaro, porque después lo tengo que hacer con los de 60, también lo tengo que hacer con los de 60, y ahí termina. O darme cuenta que si yo llamo mi evento A, bueno, espera, lo ponemos acá. Mi evento A, como salen al menos 2 focos, o vamos a poner acá, que me responda a eso, ¿no? Por lo menos debe hacerse, bueno, se seleccionan, vamos a ponerlo que responda a la pregunta. Al menos 2 focos para obtener uno de 75. ¿Sí? A está asociado a qué elementos. A ver, ¿cuáles son los posibles elementos de mi espacio muestral omega? ¿Cuáles son los posibles elementos del espacio muestral que responden o que son favorables al evento A? A ver, por ejemplo, 40, 40, 40, 60 y 75. ¿Es favorable al evento A? Y no, me parece que no. ¿Por qué no? ¿O por qué sí? No sé. Porque si sacás 2 focos solamente, Pero no me dice 2 focos solamente, me dicen al menos 2 focos. Ah, claro, al menos, sí. O sea, 2 o más. Para obtener 1 de 75. O sea, yo voy a dejar para cuando tengo 1 de 75. Salgo 1 de 40, después saqué otro de 40, después saqué otro de 40 y después saqué 1 de 75. Ah, ahí ya está. Saqué 4. Pero Claro. sí responde al evento A. Claro. Si yo saco 1 de 40 y después el de 75, ¿responde al evento A? También responde. No. Pero es al menos 2. Al menos 2, o sea que 2 está incluido. Sí, por eso también responde al evento. Responde. Si yo saqué 1 de 40, 1 de 40 y después 1 de 75, ¿también corresponde el evento A o es favorable el evento A? Y sí, también. Y si yo saqué 1 de 40, después otro de 40, después otro de 60 y después otro de 75. También. Si yo saqué 1 de 60 y después otro de 75. Y también. También, Sí. porque están incluidos. Si yo el primero que saqué es del 75. No. ¿Qué otro no está incluido acá, aparte de solamente sacar en primera instancia el de 75? Que sea 40, 40, 60. Pero siempre yo voy a dejar de sacar hasta que saque uno de 75. Acá no termina, No, acá el que sigue. no está incluido es sacar primero uno de 75. Eso no lo podemos incluir porque dice que al menos 2 tenés que sacar. O sea que el único que no está incluido en el evento A es este. Sí. O sea que podemos decir que A complemento es el evento que está formado solamente por el elemento 75. ¿Sí o no? Sí, pienso que sí. Sí. Porque todos los otros necesito sacar al menos 2 para llegar a unos 75. Entonces, a la probabilidad de A, la puedo pensar como en términos de la probabilidad de complemento, porque es más fácil sacar la probabilidad de A complemento, porque A complemento tiene un solo elemento, que la probabilidad de A. Entonces, la probabilidad la puedo escribir en términos de A complemento. ¿Cuál era la probabilidad de A en términos de A complemento? 1 menos la probabilidad de complemento. Perfecto. Yo sé que la probabilidad de complemento es 1 menos la probabilidad de A, ¿no? Si yo, despejo, me queda esto, ¿no? ¿Y cuál es la probabilidad de A complemento? ¿Cuál es la probabilidad de sacar de primera entrada un foco de 75? De que de primera entrada el foco sea de 75. 1. ¿Cuántos focos hay en total? ¿Cuántos focos hay? 7. ¿Hay en total? 6. 6. 6 de 75. ¿Y el total de focos? 15. Bien, entonces, ¿cuál es la probabilidad de sacar el de 75 de una? 6.
6 sobre 15. Sí, 6 sobre 6 15. sobre 15 posibilidades. Ujú. Entonces, la probabilidad de A es 1 menos la probabilidad de A complemento, que es 1 menos 6 sobre 15, que esto me da ¿cuánto? 8, 9. 9 sobre 15, ¿no? 9 sobre 15, que da 0,6. Sí. Ahí no sé por qué puse 0. 6, 6, 6, 6, 6, ¿va? ¿Así? No me da solo Ahí solo. 0,6, sí. 9 dividido 3, 3. 15 dividido 3, 3 quintos, sí, tenés razón, 2, 4, 6. 0,6. Bárbaro. Y ahí ya está. Y ahí ya lo terminé. Pero ¿qué pasa? Si uno no se hubiese dado cuenta que uno podría escribir el evento A en términos del evento A complemento, uno hubiese tenido que hacer todo el espacio muestral, todas las posibles combinaciones y calcular, por ejemplo, en este caso, la probabilidad de que primero salga uno de 40, después otro de 40 y después otro de 75, ¿cuánto da? La probabilidad de que salgan 40, del primero de 40 sale es 4 sobre 15. Por que vuelva a salir otro de 40, 4 sobre 15. 3 sobre 15. no, ¿cuántos 3. quedan? 4. Y- No, si se vuelven a poner, creo que eran. Claro, pero como no 4. se vuelven a poner, acá es 4 sobre 15. 3 sobre 15. 3 sobre, ¿cuántos focos quedan? No quedan 15. 14. Ah, no, quedan 14. 3 sobre 14. Y para que sean de 75, o sea, 4 sobre 15 Sí. por 3 sobre 14 6 sobre 13. por 6 sobre Sobre 13. Y esa es la probabilidad exclusiva de este evento simple. Tengo que calcular la probabilidad para absolutamente todos y después sumarla para encontrar la probabilidad de A. Es mucho más fácil calcular la probabilidad del complemento, que es un solo elemento, y hacer 1 menos la probabilidad de complemento, que me da 0,6. Y listo. ¿Se entendió? ¿Nati? Sí, creo que sí. Sí, o sea, de acá, No de sé. entender entiendo de ahí a que me salga después. Exacto. Bueno, ¿algún otro de estas prácticas? De la parte de, ¿cómo es? De la unidad 2. ¿O vamos bien? ¿O vamos? Yo en la revisión hice algunos y después en otros me clavé, pero son un montón. Los que Sí, me son saben. una banda. Sí, yo les digo, no sé si tiene sentido que hagan todos. De última vayan haciendo lo que les parece que pueden llegar no sé, a que les puedo llegar a tomar un parcial. Bueno, ¿y cómo anduviste? Hice 8 de 17. Me falta bueno. todo el resto. Pero porque los leía y por ahí me trababa, entonces seguía con otro y así. No es que me detuve tanto. ¿Quieren que les vaya dictando a lo mejor los resultados de Pero algunos? sí, algunos eran más complicados que otros. Sí. Ay, sí, por favor. Bueno, les voy, por lo menos las actividades de revisión. A ver, espérate. Esperen que los busco porque... 5, 1, 5, 2. Bueno, de los que se puede, ¿no? Porque... en el B, bueno, en el 5.1, B es un cuarto. ¿Qué me piden en el 5.2? Lluvia mientras no se lo tomen. En uno me da 197 sobre 365 y en el otro 31 sobre 365. Esas son más fáciles. ¿En cuál, profe? En el 5.2, que son 2 preguntas. ¿Qué le da? 197 sobre 365 y 31 sobre 365. ¿Qué me piden el 5.3?
Bueno, ese háganlo ustedes, 5-3 háganlo. El 5-4. Ah, acá está. En el A me da 0,232. En el Sí. B me da 0,206. En el C me da 0,896. El 5,5. Bueno, hasta ahí vamos bien. El 5,5. El A me da 3/5. El B me da 1/5. El C me da 1/5. El D 1. El E 1/2. El F 1/4. El G 4/5. Meli, ¿me repetirías el C que no lo escuché? 1/5. Gracias. Por favor. El 5,6. 0,49. 0,8 el B. 0,34 el C. El D 0,95. El E 0,425. El F 0,694. Y el G y el H quedan para ustedes. 5,7. 5,7 es una 0,021 me da. El 5,8. A, B y C. El A 0,99. El B 0,99. Y el C 0,01. El 5,9. Ah, son una banda. Bueno. 0,602 en el A. 0,605 el B. El C 0. Yo ahí le puse que era vacío. ¿Es lo mismo o le tengo que poner un numérico? La intersección es vacía, la probabilidad es 0, la probabilidad es un número. Ah, claro. Sí, tienes razón. Sí, siempre tengo razón. ¿Te olvidaste? Sí, se me había olvidado. Ah. Disculpa. Sí, está bien, te perdono. El D 0,571. El E 0,656. El F 0,654. El G 0,119. El H 0,738. El 510. El torneo. 0,55555. 5 novenos. El 510. El 511. ¿Qué me pide? El 511. 3/250. El 512. Ah, este lo hicimos. Este lo hicimos. Sí, el 512 lo hicimos. El 513. Esperen que. 513, que me dice la probabilidad de ganar. La probabilidad de ganar. 513. 1/16. El 514. ¿Qué me dice? ¿Cuál es? El 514, 1/16 también. El 515.
El A, 0,456. El B, ¿qué me pide? ¿Cuál es? El B, 515B. El B me da 0,126. El C, 0,388. El 516. Llega tarde. ¿Qué me pide? 0,39. $5,17. La me da 1/5. El B me da 4/9. $5,18. El A me da 5/6. El B me da 25/36. No sé si es la mina, ¿no? Sí. El C me da 0,305. Y el 5,19, 4 tiradas. Punto. Y ahí ya hicimos todos. Y ahí ya perdimos 25 minutos de la clase. Bueno, no importa, pero es importante. Yo siempre digo, alguna vez voy a escribir una hoja donde ponga todos los resultados y siempre me olvido. Y siempre termino haciendo exactamente esto, que es dictar. Claro, como los libros de matemática que está la solución atrás. Claro, nada más que todo esto es plagio. Claro, bueno, pero ya te vas a ir especializando. No, esto es plagio. Plagio es plagio. No sé. Esto no se distribuye porque, bueno, menos mal que no dicen nombre por ningún lado porque me hacen juicio los autores de los libros. Yo creo que son 20 pedazos de 20, no sé, 20 libros diferentes. Bueno, de la unidad 2, entonces, ahí tienen algunos para hacer, muchos para hacer. Y ahora volvemos a la unidad 3, hacemos un repasito de lo que vimos ayer. Y yo seleccioné un ejercicio de los que están ahí, los que tienen ustedes en la práctica, para ir haciendo a medida que vamos avanzando. Así vamos entendiendo. Bueno, no sé si vamos entendiendo, pero vamos haciendo por lo menos. Vamos de vuelta, volvemos a lo que es variable aleatoria. ¿Se acuerdan? Yo tenía el experimento tirar un dado 3 veces. El espacio no muestral era el conjunto de todos los posibles resultados, pero a cada resultado yo le asociaba un número, porque voy a observar el número de caras que sale. Entonces, mi variable aleatoria, número de caras que sale en 3 tiradas, implica que a cada elemento de mi espacio muestral le asigno un número real. En este caso, el 0, el 1, o el 2 o el 3. Y cuando pasaba eso, de que a cada elemento de mi espacio muestral le asigno un único número, esa función se llama variable aleatoria, en donde el dominio es mi espacio muestral y mi codominio, o el conjunto de llegada, eran los reales. Bueno, en este caso la imagen es 0, 1, 2 y 3 nada más, pero puede ser cualquier elemento del conjunto de números reales. Habíamos visto algunos ejemplos más. Habíamos visto las posibles clasificaciones de variables, que podían ser discretas o continuas. Y después dijimos que para cada una de esas variables, nosotros vamos a calcular o vamos a definir 3 cosas diferentes. Lo que es la distribución, lo que es la esperanza matemática y lo que es la varianza matemática. Dependiendo de si es variable aleatoria discreta o continua, la distribución va a ser diferente y la esperanza y la varianza van a ser, bueno, una generalización de la otra, nada más, ¿sí? Entonces, seleccioné el 2.4 de no sé qué página, de la página de la unidad 3, 2.4, ya les digo de qué unidad.
acá, de la página 56, para que vayamos armándolo a medida que vamos avanzando con los temas, para que entendamos más o menos cómo funciona la cuestión. Dice, consideremos un grupo de 5 donadores de sangre potenciales, A, B, C, D y E, qué sé yo, Aldana, Brian, Carolina, Diana y Esteban, los cuales solo A y B tienen sangre O positivo. Yo acá lo único que hice fue decir, nada, escribir eso. Por lo tanto, C, D y E tienen O negativo, no, otra, no es O negativo, otra. Puede ser O negativo, puede ser A positivo, A negativo o lo que sea. Dice, se determinará en orden aleatorio el tipo de sangre con 5 muestras, una de cada individuo, hasta que se identifique un individuo O positivo. ¿Se entiende lo que se hace? Yo tengo las 5 muestras, o se busca una persona, se le hace análisis de sangre, si es O positivo, listo, me quedo con esa persona. Y si es de otra raza o de otra, ¿cómo se llama? De otro tipo de sangre, se pasa, o sea, se sigue haciendo hasta que encontremos una persona con O positivo. Algo parecido a lo que hicimos recién con los focos. ¿Está? Y sobre eso voy a definir la variable aleatoria I como número de exámenes de sangre para identificar el individuo O positivo. El ejercicio sigue, pero yo quiero que termine ahí, por ahora, porque es hasta ahí lo único que vimos. Entonces, quiero saber cuáles son los posibles valores de la variable aleatoria I, que es todo lo que vimos hasta ahora. Pero para entender los posibles valores de la variable aleatoria I, necesito sí o sí mi espacio muestral. Entonces tengo que hacerme el espacio muestral. Lamentablemente, para poder definir una variable, necesito el conjunto de salida, necesito el dominio. Si no, no puedo definir una variable. Yo no puedo definir la función, no sé, f de x igual a x cuadrado, si no especifico el dominio, x cuadrado sobre tal que x pertenece a los reales. O yo puedo decir x cuadrado con x natural, o sea, yo necesito decir cuál es el dominio para la función. Acá es lo mismo. Yo defino la variable aleatoria I, pero ¿cuál es el dominio? El dominio es el espacio muestral, asociado al experimento. Acá, ¿cuál es el espacio muestral? A ver, díganme ustedes, ¿cuál es el espacio muestral? ¿Las 5 personas? Ese no es el espacio muestral. Esas son las 5 personas a partir de las que voy a partir. Pero yo puedo definirme un montón de experimentos. A ver, por ejemplo, experimento 1, ¿sí? Buscar, no sé, no se me ocurre ninguno. Bueno, el experimento 1 lo que voy a hacer acá, buscar hasta encontrar una persona con O positivo. Otro experimento puede ser, por ejemplo, de buscar 2 personas al azar y mirar su tipo de sangre. Y mirar si es o no O positivo. Puedo definirme un experimento 3 como, o sea, ayúdenme porque yo ya me quedé sin buscar 3 personas al azar. Bueno, con esos 2 experimentos ya creo que ya va a ser suficiente para darnos cuenta. Fíjense que con las mismas 5 personas, A, B, C, D y E, o los mismos tipos de sangre, yo me defino 2 experimentos diferentes. Entonces, para 2 experimentos diferentes voy a tener 2 espacios muestrales diferentes. Vamos al experimento 2, que por ahí el espacio muestral es más fácil. Busco 2 personas al azar y miro si es o no O positivo. ¿Qué es lo que puede pasar? Que sea o que no lo sea. O sea, que las 2 sean. Que las 2 sean, que de una y una, Sí, que no sean. O sea, puede pasar que sí y sí. Que sí, ¿no? Bien. Que no, que no. Sí, sí. Puede pasar que no, sí, no. Puede pasar no, sí también. O sea, que la primera no y la segunda sí.
Y puede pasar Ninguno de los no. dos. Sí. ¿Sí? Ahora, si yo sobre este experimento 2 me defino una variable z como número de personas o positiva, ¿sí? O no, igual positiva no, o positiva, digo, a ver, a este elemento de mi espacio muestral, ¿qué número le voy a asignar? Z. 2Z. 2. A este elemento le asigno el número 2. ¿A este qué elemento, Sí. qué número le asigno? 1, ¿A este? 1, ¿Y a este? 0. 0. 0. ¿Está? Entonces, acá voy a decir, ¿dónde está acá? Entonces, Z0, lo podemos decir que es 0, Z1, puedo llamar que es 1, y Z2, no, con minúscula, chicas, no lo estoy haciendo con mayúscula. Recuerden que los valores, los elementos, los posibles valores que puede tomar la variable van con minúscula. Y Z2 puede ser 2. Ahora vamos al experimento 1, que es el que vale. Buscar hasta encontrar una persona con O positivo. ¿Qué puede pasar? ¿Cuál es mi espacio muestral? Que salga así y no. Si sale sí, ya está. ¿Sí? A ver, si quieren decir que sí con sí, ¿no? Sí. O sea, puede pasar que la primera persona sea O positivo. ¿Qué puede pasar? Que no y la otra sí. Que no y la otra sí. Y ahí termina, porque yo voy a buscar hasta encontrar. ¿Qué más puede pasar? No, sí. Bien. ¿Qué más puede pasar? Y otro más. No, sí. ¿Qué más puede Y pasar? otro más. Y ya estarían. Y ahí ya está. Acá ya termina. Porque si son 3 personas que no tienen sangre O positivo. Ah, sí. Entonces, sí o sí, acá termina. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Chicos, ¿entendieron qué es el espacio muestral? El espacio muestral no es las cosas que yo miro. El espacio muestral es el resultado del experimento. Fíjense que acá, para las 5 personas que estoy mirando, determiné 2 espacios muestrales diferentes porque tuve 2 experimentos diferentes. ¿Lo ven o no? ¿Se entiende, chicas? Chicos, porque está Ángel hoy. Díganme algo, díganme, profe, no entiendo y vuelvo a intentar explicarlo de otra forma, no sé. Y más o menos, no sé. Yo sé que, yo sé que el problema es que es todo nuevo, ¿sí? Eso sí, es todo nuevo. Por eso necesito, vuelvo a repetir, que vayan conmigo. Yo tengo las 5 personas por las que parto. Tengo el experimento 1, el experimento 2 que es más fácil. Busco 2 personas al azar y miro si es O positivo o no. Entonces, ustedes me dijeron que las posibilidades son estas. Podría haber buscado otra nomenclatura, ¿no? O positivo y cruz. Acá O positivo, O positivo, cruz, positivo, cruz, no sé. O sea, la forma en que yo tengo para nomenclarlo o para nombrarlo, eso lo determinan ustedes. Y sobre el espacio muestral, voy a definirme la variable aleatoria. O sea, ¿qué voy a mirar del espacio muestral? Voy a mirar el número de personas que son O positivos. Entonces, acá hay 2 con O positivo. Acá hay una y acá no hay ninguna. Ahora, sobre las 5 personas, vuelvo a buscar otro experimento que es buscar hasta encontrar una persona con O positivo. Entonces, ¿qué puede pasar? Que de casualidad justo agarré la persona B. Entonces me dio una persona que sí tiene positivo. O me pudo haber dado una persona que no tenía y que sí tenía y que no tenía al principio y después encontré otra que sí. O agarré una que no tenía o agarré otra que no tenía y después la tercera sí. O puede ser que no y después sí.
¿Está? Ahora, miren esto, que vale la aclaración, aunque... ¿Cuál es la probabilidad de que la primera persona sea O positivo? ¿1 sobre Sobre 5? 5, ¿Cuántas son las que tienen O positivo? No, 2. mamá. 2. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la primera persona tenga O positivo? 2 sobre 5. 2 sobre 5. ¿Cuál es la probabilidad de que la primera sea o que la primera no sea O positivo y la segunda sí? A ver, que sea O negativo, ¿cuáles son? 3 Los sobre 3. 5. Y sí, 2 sobre 5. pero si son sin 1 reposición, sobre 5. acá tengo 2 sobre 5. ¿Y acá qué voy a tener? Perdón, acá voy a tener 3 sobre 5. ¿Y acá? 2 sobre 4. 2 sobre 2 sobre 4. 4. Perfecto. Acá, ¿qué voy a tener? Acá entonces, como es una intersección, multiplico, ¿no? Recuerden que es condicional, pero termina siendo el producto entre las probabilidades. Acá, 2 sobre 5. ¿cuántas posibilidades tengo para no en la primera? No, 3 sobre 3. 5. Acá 3. 2 sobre 4. y acá. Dos sobre 3. Bárbaro. Entonces, la probabilidad de esto sería 3/5 por 2/4 por 2/3. La probabilidad de que sea no, no, sí. Y acá lo mismo, ¿no? Bueno, 3/5, 2/4, 1/3 y 1, porque acá ya me quedan 2 de 2. Ahora, yo podría definirme el espacio muestral omega de otra manera. Yo me podría definir el espacio muestral omega como directamente las letras. La primera persona es A. Si es A, ya está, ya terminó. La segunda persona puede ser B. Si es B, ahí también terminó, porque las dos son opositivos. Pero podría ser AC, no, perdón, AC no, CA. O sea, la primera justo fue C, la persona C, que no tiene, y después la persona A, que sí tiene, entonces ahí termina. O puede ser la persona C que no tiene y la persona, no, C no, sí, la persona C que no tiene y la persona B que sí tiene. O podría ser que sea la persona D que no tenga y A que tiene, o D con B. D con B, y así sucesivamente, ¿no? El espacio muestral acá es mucho más explícito que acá. Pero en realidad, por ejemplo, acá eran 2 de 5, 2/5, ¿está? Para sí. Acá, ¿cuál es la probabilidad que salga A en el primero? 1/5. ¿Y cuál es la probabilidad que salga B en el primero? 1/5. Entonces, que salga A o B es 1/5 más 1/5, 2/5. Lo que estoy haciendo es ampliando cada elemento de mi espacio muestral, pero en realidad las probabilidades de cada par termina siendo las mismas. Nada más que acá voy a tener mucho más elementos asociados al no sí. Por ejemplo, acá este está asociado al no sí. Este está asociado al no sí. Este está asociado al no sí. Este también. Y hay otros más. Entonces yo tengo que sumar todas las probabilidades asociadas al no sí, que me va a dar exactamente la misma probabilidad que yo calculé acá, siendo 3/5 por 2/4. ¿Está? Sí. Generalmente conviene más de esta manera porque te ahorras un montón de, ¿cómo es? Un montón de espacio en la hoja, porque acá tenés que hacer un tremendo árbol, pero acá no, ya está, con esto es suficiente. Pero sí tenés que tener en cuenta que tenés que ir calculando la probabilidad, teniendo en cuenta cuáles son las posibilidades de que salga cada cosa. ¿Está? Dicho esto, vuelvo. Tengo el experimento, planteé mi espacio muestral y defino mi variable aleatoria ahí como número de exámenes o de personas que pasan por el laboratorio hasta
que sale un O positivo. Entonces, a este evento simple, ¿qué número le pongo? 2/5. El número de exámenes hasta que sale 1 positivo. La El probabilidad de 2/5. Pero asociadas a la variable I, a esta, ¿qué número le pongo de la variable? Número de exámenes hasta que sale O positivo. ¿Acá cuántos exámenes 0. hice? Y el 1. 1. Hice Uno. un examen. Acá hice 1. Entonces, a este le asocio el 1. ¿A este cuántos le asocio? Y el 2. A este, 2, porque tengo que hacer. Al otro 3. a este 3. Y a este, 4. bien. Entonces, los elementos de mi variable o las posibilidades de mi variable es I0, 1, que es igual a 1. Bueno, I1, que es 2. I2, que es 3. I3, que es 4. ¿Sí? Y ya está. O sea, puede tomar el 1, el 2, el 3 o el 4, mi variable aleatoria. Eso es todo lo que vimos hasta ahora. Cómo definir variables aleatorias, que significa que a cada elemento de mi espacio muestral le asigno un numerito diferente que es un número real. Nosotros estamos trabajando con variables discretas, generalmente los números son números naturales y hasta inclusive conjuntos acotados. Vamos a dar un pasito más y vamos a empezar a definir lo que es la distribución o, dicho de otra forma, la función de masa de probabilidad de una variable. Y para eso volvemos al experimento de tirar 3 monedas y defino mi variable X como el número de caras que sale. Entonces, nosotros habíamos visto ya, ¿dónde está? Que X puede valer 0, 1, 2 o 3. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que X valga 0? ¿Cuál es la probabilidad de que la variable X valga 1? ¿Cuál es la probabilidad de que la variable X valga 2? ¿Y cuál es la probabilidad de que la variable aleatoria X valga 3? Eso es distribuir la probabilidad en los diferentes valores de la variable. Ahora, ¿qué significa sacar la probabilidad de que la variable aleatoria X sea 0? ¿Cuál es la probabilidad? O sea, es mirar cuáles elementos de mi espacio muestral le di 0. En este caso, el único elemento de la probabilidad de mi espacio muestral al que le di 0 es cruz, cruz, cruz. Entonces, cuando yo pregunto cuál es la probabilidad de que mi variable aleatoria sea 0, es lo mismo que definir cuál es la probabilidad de mi evento cruz, cruz, cruz. Que eso ya lo tenemos, es 1/8, porque todos los elementos son igualmente probables. Entonces es 1 de 8. ¿Cuál es la probabilidad de que salga una sola cara? Es lo mismo que la probabilidad de que X sea igual a 1. ¿Y cuál es la probabilidad de que X sea igual a 1? La probabilidad de que X sea igual a 1 es la probabilidad de que salga esto o esto o esto. Entonces, definimos que la probabilidad de que X sea igual a 1 es la probabilidad de que salga cara, cruz, cruz, cara, cruz, cruz, cara, que es 1/8 más 1/8 más 1/8, 3/8. La probabilidad de que haya 2 caras, que es la probabilidad de que X sea igual a 2, es lo mismo que decir, a ver, la probabilidad de que X sea igual a 2 es la probabilidad de que salga cara, cara, cruz, o cara, cruz, cara, o cruz, cara, cara. Entonces es 3 de 8. ¿Y cuál es la probabilidad de 3 caras? Es la probabilidad de que X sea igual a 3, que en realidad es la probabilidad de aquellos elementos a los que le asigne 3. En este caso, solamente cara, cara, cara. Es 1/8. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Yo lo que hice fue distribuir la probabilidad para todos los elementos de mi variable. Y si yo sumo 1/8 más 3/8 más 3/8 más 1/8, debería darme exactamente igual a 1. Porque es la probabilidad de todo mi espacio muestral. La distribución, la función de masa de probabilidad es eso, es distribuir la probabilidad para los diferentes valores de la variable. Yo la puedo hacer así, taxativamente, lo puedo hacer a través de una tablita. Fíjense que ya acá lo distribuí a través de una tablita, lo hice a través de una tabla. Lo puedo hacer a través de una gráfica de bastones, en donde digo, para el 0 es 0,12, no sé, 0,12 debe ser.
el 1 3,36, el 2 lo mismo, el 3 0,12. O lo puedo hacer a través de una función por partes, ¿sí? La P de X va a ser igual a 1 octavo si X vale 0, 3 octavos si X vale 1, 3 octavos si X vale 2 y 1 octavo si X vale 3. Pero es eso, es asignarle probabilidad a los distintos valores de la variable aleatoria, tal que la suma de todas las probabilidades siempre sea igual a 1. A ver, dicho esto, volvamos a nuestro ejemplo. ¿Sí? A los dos, vamos a usar los dos experimentos. Para los dos experimentos que estábamos viendo recién, que estábamos observando. Yo necesito sacar la función de masa de probabilidad. ¿Qué significa? Es distribuir la probabilidad, es decir, cuál es la probabilidad de que X valga, de que Y valga, en este caso, de que Y valga 1. ¿Cuál es la probabilidad de que Y valga 2? ¿Cuál es la probabilidad de que Y valga 3? Oh, ¿por qué pongo 30, caramba? ¿Y cuál es la probabilidad de que Y valga 4? Entonces, volvemos. ¿Cuál es la probabilidad de que Y valga 1? Es la probabilidad de que salga O positivo en la primera, que es la probabilidad del sí. Que la probabilidad de que Y valga 1 es la probabilidad de este elemento. Que este ya lo habíamos calculado, era 2/5. ¿Cuál es la probabilidad de que Y valga 2? La probabilidad de que Y valga 2 es la probabilidad de no sí, que era 3/5 por 2/4. Por 2/4. ¿Eso cuánto da? 3/5 por 1/2, 3 décimos. La probabilidad que Y valga 3 es la probabilidad del no sí, que era 3/5 por 2/4 por 2/3. 3/5 por 2/4 es 3 décimos por 2/3. ¿1/5 me da? Chicos, ayúdenme. 3 décimos por 2/3, 1/5. Háganlo ustedes en la cálculo. Si da eso, me doy besitos. Da eso 3/5 por 2. 3 décimos por 2/5. Sí, o sea, 3/5 por 2/4 por 2/3. Sí, da 1/5. Sabemos que tenés siempre razón. Sí, es verdad, me había olvidado de esa parte. Y acá es 3/5 por 2/4 por 2/3 por 2/2, o sea, lo mismo, 1/5. ¿Sí? La suma de todo debería dar 1, a ver, 4 décimos, 5, 6, 7 décimos. No, 2, 4 décimos, 5, 6, 7 décimos, 8, 9 décimos, 11 décimos, hay algo que está mal. 11 décimos. La probabilidad que acá es 2/4, no, 2 de 5. Y acá son 3 de 5 por 2 de cuarto, 2 de 4. 3/5. 1/10 te da la última. Ah, 1/10 da. Sí. Ah, entonces ahí sí me da. ¿Por qué me da 1/10? Porque es por 1/3 y lo habías hecho por 2/3. Ah, tenés razón. 3/5 por 2/4 por 1/3. Tienen razón, ahora sí. 4 décimos, 7 décimos, 8 décimos, 2 décimos, 10 décimos. Perfecto, me da 1 entero. ¿Está? Entonces lo que hicimos acá fue hacer la función de masa de probabilidad.
Busquemos la función de masa de probabilidad del experimento 2, ya que lo pensamos. Acá. Pero acá sería, por ejemplo, la probabilidad de Z0, Z1 y Z2. Claro. Espera, ¿no? Oh, lo quiero con verde. Va. ¿Sí? Es la probabilidad de que Z valga 0. Vamos a hacer con tablita. No, mejor no porque tengo que hacer la tablita. La probabilidad de que Z valga 1. Y la probabilidad de que Z, ¿dónde está? Valga 2. Entonces, la probabilidad de que Z valga 0, ¿cuál es? Esta está asociada, la probabilidad de que Z valga 0 está asociada a cuál de los 4 elementos. No. ¿Y cuál es la probabilidad de no? 0. 3 de 5. 3 de 5 para el primer no. ¿Y para el segundo no? 2 de 5, 2 de 4. Bien, 3/5 por 2/4. Eso me daba 3 décimos. Y la probabilidad de que valga 1 está asociada a este y a este. A este le di el 1 y a este también. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de este elemento? ¿De que la primera sea positivo? 2/5 por 3/4. Y a eso le sumo, espera, 2/5 por 3/4. Y a eso le tengo que sumar la probabilidad de este. 3/5 por 2/4. Bien. ¿Cuánto me da eso? ¿6 décimos? 6 décimos. Y el último es este. ¿Cuál es la probabilidad de que los dos sean opositivos? ¿Cuál es la probabilidad de que el primero sea? 2/5 2/5, sí. O 1/5. por 1/5. No, por 1/4. Por 1/4, sí. Bueno, ¿y eso cuánto da? 1 décimo. Sí. Bien. La suma tiene que dar 10. 3, 6, 9 más 1, 10. Bárbaro. Y ahí encontramos la función de masa de probabilidad. Pero ¿se entiende lo que hacemos? Es asignarle una probabilidad a cada valor de la variable. Pero asignarle una probabilidad a cada valor de la variable es buscar los elementos de mi espacio muestral a los que le asigné el valor de la variable. La probabilidad de que z sea igual a 0 es la probabilidad de que valgan o no. La probabilidad de que z sea igual a 1 es la probabilidad de no sí y sí no. La probabilidad de que z sea igual a 2 es la probabilidad de sí sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Estamos fabricando, chicas. Estamos fabricando funciones, fabricando variables. Es un trabajo de artesano esto. ¿Estamos? No se asusten. Pero sí asústense un poquito para que puedan hacer los ejercicios. Estamos en toda esta parte, ¿no? A ver, la observación 1 es un poco confusa, pero es lo que estuvimos viendo hasta recién. Dice, notar que x igual a 0 no es un evento. ¿Se acuerdan que ustedes le asignaban probabilidad a los eventos? La probabilidad del evento A, la probabilidad del evento B. Yo no le puedo asignar probabilidad a algo que no sea un evento porque así está definida la función. Pero la probabilidad de que x sea igual a 0 es la probabilidad de todos los elementos de mi espacio muestral a los que le asigné el 0. Entonces termino siendo, o sea, la probabilidad de que x sea igual a 0 termina siendo un subconjunto de mi espacio muestral. Nada más que uno dice la probabilidad de que x sea igual a 0,
así, o de que x es igual a valor x, pero está haciendo referencia a un evento al que está incluido todos los elementos a los que le asigné el valorcito x. Y después, bueno, este ya lo dijimos, ¿no? Que notar que hemos asignado probabilidad a todos los posibles valores de la variable aleatoria hasta sumar 1, o sea que hemos distribuido toda la probabilidad. Después, como las propiedades que tiene que tener la función de probabilidad es que siempre la probabilidad de cualquier variable tiene que ser un valor entre 0 y 1, y como vimos recién, la sumatoria de todas las probabilidades tiene que dar 1. Esas son las dos propiedades que debe verificar la función de masa de probabilidad de cualquier variable aleatoria X, discreta, obvio. Está. Leamos si quieren el ejemplo 8, así queda terminada esta parte. Dice, consideremos si la siguiente persona que compre una computadora en una librería universitaria compra un modelo portátil o de escritorio. Entonces vamos a definir la variable X como 1, si el cliente compra una notebook sería, o 0 si el cliente compra una computadora de escritorio. Y sabemos que el 20% de todas las compras durante esta semana seleccionan una portátil. Es decir, la probabilidad de que X sea igual a 1 es 0,2. Por lo tanto, la probabilidad de que X sea igual a 0 va a ser 0,8. Me pide que haga una gráfica lineal y acá está hecha. Para 0 ponemos el 0,8 y para 1 ponemos el 0,2. ¿Está? Sí. Acá tienen algunos, el 2.1, 2.2 y el 2.3 para seguir haciendo. Y el 2.4 lo vamos a seguir trabajando para todo lo que sigue. ¿Estamos? Fíjense que acá hay algunos ejemplos más, si quieren ir leyéndolos después en casa. Y después vamos a empezar con función de distribución acumulada, el miércoles que viene. ¿Estamos? Bueno. ¿Se cansaron? Mucha información. Claro, Sí, ya sé. todo de golpe, pero bueno, hay que seguirla. Hay que seguirla. Por eso necesito que siempre vayan leyendo y vayan resolviendo porque me tienen que seguir. Es todo nuevo. Para ustedes esto es absolutamente todo nuevo. Hasta la forma de escritura, la definición de variables. Ustedes siempre definieron funciones para los reales, ahora están definiendo funciones para conjuntos. O sea, una función para conjuntos que no son números, que son subconjuntos. O sea, es todo nuevo para ustedes. Por eso necesito que me vayan siguiendo el hilo. ¿Está? Les queda de ver. Entender todo lo que vimos. Bueno, chicos, aquellos que les debo todavía las correcciones,